Génesis 48, comenzando en el versículo 1, nos dice, la palabra del Señor dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manases y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manases, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de tus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manases a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manases, colocando así sus manos adrede. Aunque Manases era el primogénito, y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manases. Y dijo José su padre, no así, Padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendeciré a Israel, diciendo, hágate Dios mío como a Efraín y como a Manases, y puso Efraín antes de Manases. Señor, gracias le damos, Señor. Hay veces su plan y su propósito no es de acuerdo a lo que nosotros queremos o como nosotros vemos las cosas. Pero usted tiene un plan y un propósito, Señor. Ayúdenos, Señor, ponernos de acuerdo a lo que usted está haciendo, Señor. Hay veces el cambio de manos, cambio de posición, cambio de bendición, Señor. Hay veces esto pasa. Y uno mismo, Señor, no lo quiere reconocer, pero vemos aquí, Señor, este ejemplo, los últimos días aquí de Jacob, Señor, que ahora es Israel. Señor, pedimos que nos siga hablando a través de su palabra, a través de el mensaje, Señor. Use su palabra, tanto su Espíritu Santo, para poder entender y cumplir su buena voluntad para nosotros, Señor. Señor, gracias por esta mañana. Gracias le damos, Señor, por la obra en Tecate, esté con Pastor Mando y la congregación de Tecate, Señor. Tanto tu vuelta en Cristo en Manadero con Pastor Martín, tu vuelta en Cristo aquí en Paris con Pastor Jerry Brown, Señor, y Pastor Rubén Landers.
esté aquí con nuestra iglesia, Señor, en inglés, tanto en español, los niños, los jóvenes. Gracias que Pastor Terry regresó con bien, Señor. Siga usándolo a él, Señor, en gran manera. También pedimos por las iglesias en nuestra comunidad, Señor. Y también por la elección que viene ya pronto, Señor. Señor, nosotros nos detenemos de que usted sigue en su trono. Señor, que su buena voluntad se cumpla. Nos sometemos a usted y le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Me pongo a pensar y a reflejar y en realidad, como pastor aquí de la congregación en español, el administrador de la iglesia, y es una gran responsabilidad. Y a través de los años he visto a muchas personas fallecer. Ha habido muchas muertes en la congregación en estos últimos años. Y ha sido a través de estos años que he podido ver en la manera que personas terminan la carrera. ¿Cómo terminan esta vida? Y te voy a decir, son en los últimos días de vida que uno puede ver un verdadero testimonio de los santos de Dios. Aquel que puede dar un buen testimonio del Señor en su vida. Y lo he dicho, lo que uno cree va a determinar cómo se comporta. Lo que crees. Y nuestras creencias, nuestras convicciones nos preparan o nos ayudan a preparar para enfrentar la muerte. ¿Qué es lo que creo de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que creo de su palabra? Si todo esto es real, en realidad uno va a experimentar paz porque lo está viviendo. Y he visto la gran diferencia entre el creyente y el incrédulo al fin de la vida. El creyente, como les digo, tiene paz enfrentando su muerte. Se ve la esperanza que tiene, una esperanza viva en su corazón. Y fíjate, esto no se ve en la vida de un incrédulo. Y me ha dado mucha lástima, mucho dolor en los últimos momentos de vida que personas aún rechazan y niegan a Cristo Jesús. Aún familiares me invitan que vaya al hospital, están y no me quieren ni aceptar. No me quieren en ese lugar. Y te voy a decir, esa es la gracia de Dios, porque Dios sigue hasta la última hora queriendo alcanzar a toda persona para que vengan a salvación. Y esa es la realidad de las cosas. Pablo escribe en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tan importante para el creyente tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todos vamos para allá. Todos. ¿Cómo vamos a reaccionar en los últimos días de nuestra vida? Y te pregunto en esta mañana, es importante examinar, ¿dónde has puesto tu fe? Pregunto esto porque hemos visto los lineajes comenzando con Adán y leímos de su muerte y la muerte y hemos llegado a los últimos días aquí de Jacob. Y veremos cómo él verdaderamente ha madurado en su fe. Y lo he dicho y lo voy a repetir hasta que llegue a la presencia de Dios. No importa cómo comienzas la carrera, es como la terminas. ¿Cómo vas a terminar esta carrera? Permíteme darte estas noticias. En caso de que no vayas a saber o se te ha olvidado. Todos vamos a morir. Todos. No, me da miedo. Ok, pero de todas maneras nos vamos a morir. Quería bendecirlos con esa palabra esta mañana, ¿no? Todos vamos a morir. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a entrar a la presencia de Dios. Viene.
El juicio es, ¿cómo terminaste la carrera? ¿Viviste para Cristo o no? ¿Qué hemos aprendido de la vida de Jacob? Vamos a ver unas lecciones hoy en día y no les voy a dar los puntos de antemano como normalmente. Vamos a ir desarrollando esto y se van a levantar los puntos. El primer punto es este. La fe madura crece a través de adversidad. El versículo 1 dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Fue durante este tiempo que ellos vivían en Egipto, cuando crecían y maduraban, que ahora Jacob se enfermó. Había llegado ahora sí al fin de su vida. Y es durante estos tiempos de adversidad que uno produce fruto. Es durante los tiempos difíciles de la vida que aprendemos a confiar en Dios. Es durante esos tiempos. Recuerden que Jacob se estaba preparando para su muerte. Génesis 47, 28 y 29 dice: vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si has hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Era la manera de hacer una promesa. Poner la mano debajo del muslo es que su padre está sentado, entonces te tenías que arrimar y verlo cara a cara. Te prometo que no te dejo aquí y voy a cumplir. Te voy a enterrar allá. Le hizo una promesa. Ahora, como comencé el estudio, todos nos vamos a morir. No sabemos los años que vamos a vivir, pero todos vamos a morir. Todos tenemos un tiempo medido. Y aquí vemos que Jacob se estaba preparando para su muerte. Jacob ahora tiene 147 años. Ya no quería quedarse en Egipto. Él quería regresar a la tierra prometida, quería ser enterrado en Canaán. Se preparaba para su muerte y quería él dar buen testimonio. Te pregunto, ¿qué testimonio vas a dar en los últimos días de tu vida? He aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Está enfermo Jacob, ya está en sus últimos días de su vida, tiene 147 años. Y ahora hay personas que no pueden dejar a las personas irse. Su familia ya está, su familiar ya está anciano, están enfermos. Podemos decir han vivido una vida completa, pero aún todavía siguen buscando manera para que ellos puedan seguir viviendo. No los pueden dejar ir. Ay, no, qué horror, ay, qué terror, ay, y como cristianos tenemos que aceptar la realidad que la muerte nos espera. Bueno, fuera que el Señor regresara por nosotros y no tendríamos que ver esta muerte. Pero todos vamos para allá. Y cuando ya es tiempo de irnos o que alguien se tiene que ir, los tenemos que dejar ir. Esto es parte de la vida. Vemos que José y sus hijos simplemente fueron al lado de su padre, de su abuelo. Cuando le llegó la noticia, el versículo 2 y 3 dice: y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo.
Fíjate, toma nota de la cuenta que le da a su hijo José. ¿Habla de quién? De su Dios. Mi Dios. El Dios omnipotente. El Dios todopoderoso. Vino a mí. En los últimos de su vida, sentado en la cama, proclamando al Dios todopoderoso. Segundo punto, la fe madura nos permite conocer y dar testimonio de Dios. Esa es la fe madura. Fíjate, Jacob reconoce que su vida está en las manos de Dios. ¿Reconoces que tu vida está en las manos de Dios? ¿Lo reconoces? Salgo en moto, salgo en bicicleta, voy de viajes y personas a veces, ¿y no te da miedo? ¿Por qué me va a dar miedo? Si mi vida está en las manos de Dios. Si me ha mantenido hasta este punto en lugares que otros no regresaron. Él tiene un plan y un propósito y me quiere seguir usando. Si Él dice ya, es ya. Pero fíjate, cuando estamos en las manos de Dios, no le vamos a tener temor a la muerte. Sabemos que Él es el quien nos va a llamar. Él es el que nos va a sostener y va a sostener y proveer aún por nuestros hijos. Y digo esto porque hay veces el temor de uno, ay no, pero es que mis hijos, ¿los estás poniendo en las manos de Dios? La fe madura nos permite conocer y dar testimonio de Dios. Fíjate, la fe madura nos permite saber y entender que Él nos va a recibir al otro lado de la muerte. Esa es la fe madura. El versículo 11 dice, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Versículo 21, dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Fíjate, Dios me ha permitido ver milagros en mi vida. Y aún en conocerlo personalmente, yo sé que está conmigo, ha estado conmigo, pero también estará con vosotros. Qué paz en el Señor tener eso. Fíjate, este no es el Jacob de antes. Es muy claro que ahora es como dicen las Escrituras, Israel. Aquí lo nota como Israel. ¿Por qué? Porque es una criatura nueva. Ya no pensaba ni actuaba como antes. Él confiaba en Dios. Ya no está tratando de proteger a su hijo, al consentido, al chiqueado. No, nada de eso. Ahora confiaba que Dios lo iba a cuidar y bendecir. Había una canción hace muchos años atrás, en años pasados, que me recuerdo que decía, la mejor herencia que te puedo dejar es a Jesús. ¿Qué más les podemos dejar a nuestros hijos? A nuestros nietos. ¿Qué más? La mejor herencia que te puedo dejar es Jesús. Wow. Vemos que no está arrepentido de su vida. No hay remordimiento de su vida. Porque te voy a decir, llegan muchos a los últimos días de su vida y desean, ay, lo hubiera hecho diferente. No hubiera hecho esto, no me hubiera portado así. Ya es muy tarde. Ya no se puede cambiar eso. Pero con Dios y solo con Dios hay paz. Es reconocer las bendiciones de Dios y cómo Dios me ha bendecido.
y extender esa bendición a otros. Versículo 4. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Fíjate, Dios lo había bendecido en su vida y lo iba a seguir bendiciendo en su muerte y en su descendencia. Lo mismo que puede hacer con nosotros. Fíjate, Jacob tiene sus ojos y su confianza puesta en Dios. Él no está pensando, ay, si hubiera hecho esto, ay, si hubiera hecho el otro, ay, si hubiera aquello o esto, el otro. No. Ay, verdaderamente hubiera sido un mejor padre, un mejor esposo. Fíjate, no está aquí culpando a sus hijos por lo que hicieron y lo que no hicieron. Entonces el tercer punto que resalta es la fe madura. Nos permite terminar nuestros días glorificando a Dios. Fíjate el versículo 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manases, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Fíjate, Efraín, causa de olvido, es lo que significa su nombre. Y él era el primogénito de José. Efraín, 2 veces fructífero, era el menor de José, y Manases era el primogénito de José. Causa de olvido. Y luego 2 veces fructífero, Efraín. Y fíjate, cuando lees el versículo 5, dice, ahora tus dos hijos, Efraín y Manases. ¿Quién es primero? Efraín, ¿no? Pero Manases es el primogénito. Y tenemos que notar esto. Tenemos que tomar en cuenta esto. Porque el primogénito siempre viene la bendición más grande. O debe de ser de esa manera. Pero aquí vemos que él dice, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Jacob ahora iba a adoptar a los hijos de José. Tus hijos son mis hijos. Versículo 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de tus hermanos serán llamados en sus heredades. Sabemos que Rubén se descalificó de su herencia, de la porción que ahora recibía José y sus dos hijos. Jacob, fíjate, los reclamó y los comparó como sus primeros. Son como mis hijos, como Rubén y Simeón. Los está adoptando para poder entender. Cuando vemos esto por los ojos del mundo, podemos decir en la carne, ¿qué les podía ofrecer este abuelo que en realidad no tenía nada? Este abuelo era un pastor. Ellos estaban creciendo en Egipto. Y para los egipcios, pastores eran abominación. Eran hombres de campo, apestosos, mugrosos. Y luego adoptar a sus 2 nietos, hacerlos sus hijos. Si ellos tenían lo mejor de Egipto, ¿qué les estaba ofreciendo? ¿Qué les podía dar que en realidad ellos no tenían? ¿No? ¿Un nuevo Nintendo? No. ¿Qué les podía dar? Vamos a continuar, versículo 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, con medio legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y fíjate, es en este momento Jacob aún se recuerda de quién, del amor de su vida. No. Su segunda, no. Pero era su favorita, la bella Raquel. Pero fíjate, él simplemente se recuerda, no está enojado con Dios, no está molesto con su tío Labán, nada de eso. Simplemente se recuerda.
Y digo esto porque hay personas que se enojan con Dios cuando ellos pierden a un familiar. Están molestos, amargos el resto de su vida. Porque Dios no lo permitió, no la permitió vivir. ¿Por qué se tuvo que morir tan joven? Ay, ¿por qué no? ¿Por qué ella y no la fea? No está diciendo esto. Fíjate, no pregunta este tipo de preguntas, pero muchos en los últimos de su vida sí. Es más, a través de toda su vida llevan una vida bien amarga. Porque no les pareció, porque no se cumplió mi voluntad. Muchas cosas pasan en nuestras vidas. No sabemos el plan de Dios. No sabemos el por qué. Pero tenemos que aceptar las cosas y saber que Dios está en control. Versículo 8 dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Los acaba de adoptar y pregunta, ¿quiénes son estos? ¿No? La vista ya le fallaba, no miraba muy bien, no los reconocía, o como todo abuelo o abuela pregunta, ¿no? Ellos, ay, ¿quién son estos? No, porque diciendo que ya crecieron mucho, ¿no? ¿Quiénes son? Pero en realidad ya estaba en los últimos de su vida. El versículo 9, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. José, fíjate, dice que son sus hijos, pero reconoce, él mismo reconoce que los hijos son una bendición de Dios. Y Dios nos da a nuestros hijos solamente por un tiempo. Más bien dicho, están prestados a nosotros. Yo sé que nuestros hijos son una bendición, vienen siendo una bendición de Dios, y va a haber tiempo que nos tenemos que recordar a uno al otro que son una bendición y no una maldición. Porque a veces van muy mal, a veces se descarrilan. Pero te puedo decir esto, nadie puede forzar a nadie en cambiar. Si has creado tus hijos, los creaste bien, ya no eres responsable por ellos. Ellos tienen que dar sus propias cuentas ya cuando son adultos. No es una reflexión que hiciste las cosas mal, es porque ellos tienen su propia voluntad. Fíjate, y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Versículo 10, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y los besó y los abrazó, ¿no? Y qué cuadro se nos pinta, ¿no? Cuando abrazo y les mis nietos y besitos, ay, papá, ¿no? Y unas patitas para afuera ahí, ¿no? Unos abrazos. Pero físicamente ya no miraba bien. Pero quiero que entiendas esto. Espiritualmente él veía muy bien. Y es una gran diferencia. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. El amor que él tenía por ellos. Cuarto punto. La fe madura crece y se demuestra en amor. Versículo 11 y 12, dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. ¿Por qué andan entre sus rodillas? No, porque abuelito los acaba de besar y abrazar y ahí andan escondiéndose entre las piernas de José. Pero no pensaba ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. El amor de Dios. Permitirnos ver milagros y aún ver nuestra descendencia. 5. La fe madura nos permite ver lo imposible.
Fíjate, Jacob nunca pensó que iba a volver a ver a su hijo José en su vida. Pero Dios lo permitió ver aún mucho más. Lo imposible. A su hijo y sus hijos. ¡Qué gran bendición! Amén. Versículo 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha. Efraín es el menor. A la izquierda, Israel. A la izquierda de Israel está Efraín. Y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces, Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel. ¿Por qué? Porque ahí estaba su mano izquierda, ¿no? Tenemos que entender que era el propio, esto era propio, que Manasés estuviera a la izquierda. ¿Por qué? José en realidad lo iba a poner a su hijo mayor a la derecha de su padre, Israel, para que cuando recibiera la bendición de Israel, esa bendición estuviera sobre el primogénito. A él lo tocaba con la mano derecha, Israel. El versículo 14, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Hizo esto. Cruzó sus brazos, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Fíjate. Israel cruzó sus brazos, sus manos, las puso a la derecha a Efraín y la izquierda a Manasés. El versículo 15, si bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el que me mantiene desde que soy hasta este día. Fíjate, y esta palabra mantiene, wow, increíble. Uno pudiera leer esto y vas a pasarlo por alto, no entendiendo el significado de esta palabra mantiene. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Mantiene es la palabra roe, que lleva el significado de pastorear. Muy importante. Fíjate, entonces, al entender esto, el Dios que me ha pastoreado desde que yo soy hasta este día. Jacob ve a Dios como su pastor. El Dios que me mantiene, el Dios que me cuida, el que me alimenta, el Dios que cuidó a mis padres. Sería David, que también reconociera a Dios como su pastor. En Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderecerás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios me mantiene porque es mi pastor. Amén. El sexto punto es la fe madura. Fíjate, tiene confianza en Dios, en saber que Él me mantiene desde mi nacimiento hasta este día. Yo siempre he estado en sus manos, siempre me ha querido alcanzar, me rescató del pozo tan profundo en que estaba. Me mantiene, porque es mi pastor. Pero fíjate qué gran diferencia ahora en la vida de Jacob. A los últimos de su vida, entendiendo que Él es mi pastor. Ahora él se miraba a sí mismo, en realidad, como una oveja.
y que su pastor la cuidaba. No se preocupaba, no tenía temor. Cuando él miraba hacia atrás en su vida, él reconocía que Dios siempre había estado con él. Aunque la regué, aunque estuve mal, pero Dios nunca me ha abandonado. Te pregunto en esta mañana, ¿puedes ver a Dios a través de tu vida? El versículo 16 dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Fíjate, el ángel, él está identificando aquí a este ángel con el ángel de Jehová, el mismo ángel que consoló a Agar. En Génesis 21, 17 al 20, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate y alza al muchacho y sosténtelo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. El ángel de Jehová, porque Dios estaba ahí. Este mismo ángel me apareció a mí, dice, y el mismo que advirtió a Abraham en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Puedes leer todo Génesis 18, pero Génesis 18:1 dice: después le apareció Jehová en el encina de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Fíjate, el ángel es una referencia a una teofanía o cristofonía, que viene siendo una apariencia de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Dios, ahí, versículos 17 y 18. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manases. Y dijo José su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. ¿Qué, papá? ¿Estás confundido? ¿Qué, no ves bien? ¿No? Pero entiende, Jacob, Israel, a este punto de su vida es guiado por Dios. Y él lo obedecía. No es lo que yo quiero, pero es lo que Dios quiere. José en este momento se puso a pensar que su padre no sabía lo que estaba haciendo, pensando que se ha equivocado mi papá. Te voy a decir esto: no todo el tiempo, o más bien dicho, mayoría del tiempo, Dios va a cumplir con nosotros lo que nosotros queremos. Muchas veces pensamos que las cosas tienen que ser de cierta manera, y no es así. No es así. Pero cuando uno es maduro en el Señor, simplemente lo reconoce y lo acepta. Acepta lo que Dios quiere hacer. No lo vamos a entender en ese momento, pero vamos a confiar en Él. Amén. Bueno, lo que pasó es que Jacob una vez más cruzó sus manos, la puso la mano derecha a Efraín, dándole la bendición de la primogenitura a él. Y esto no le pareció a José, pero Dios una vez más estaba guiando a Israel, a Jacob, y le iba a dar la mayor bendición a Efraín. Una vez más, tenemos que aceptar lo que Dios está haciendo. Muchas veces no nos va a gustar que Dios cruce las manos y escoja a otra persona. Ay, ¿por qué a él? ¿Por qué ella? Ellos no están ni calificados.
a una persona que nosotros ni se lo merece. ¿Por qué ellos? O alguien quizás nos ha pasado en el proceso. Pero es que yo tengo 20 años en el ministerio. Yo estoy aquí con el pastor desde el principio. Ok. Pero te voy a decir, este es otro ejemplo del divino proceso de echar a un lado el primero para establecer el segundo. Hebreos 10:9 nos dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Fíjate, ya hemos visto esto, ya lo hemos estudiado antes, lo vimos en Set y Caín, en Isaac, Ismael, Jacob y Esaú, pero en cruzar sus manos trae a luz. Es un cuadro de la cruz. Dios crucificó la vieja naturaleza y echa a un lado lo natural y establece lo espiritual. Es mayor. El menor es mayor. Cuando nacemos de nuevo, Dios, fíjate, reordena la orden de nuestro nacimiento y lo hace en lo espiritual. Él, fíjate, lo puede hacer y hemos visto muchos ejemplos. No lo tiene que hacer, pero escoge hacer Dios lo que Él va a hacer. Va a ser su voluntad y no la mía. El versículo 19 dice así: mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Lo sé. Yo entiendo esto. Yo sé que esto no debe de ser en esta manera, pero ¿sabes qué? Es como Dios lo quiere. Te entiendo. Porque hablan inglés. Ahora tú les puedes decir, I know, no, como ellos dicen. Pero la comparación, fíjate, compasión que Jacob tenía, él entendía a su hijo. Te entiendo, mi hijo. Pero más importante, yo te entiendo que estás molesto con esto, yo te entiendo que no es como tú piensas. Pero lo importante es que obedecía a Dios. Estaba obedeciendo a Dios y lo que Dios le estaba enseñando. El séptimo punto es: la fe madura es demostrada en obediencia. La fe madura es demostrada en obediencia. No sabemos por qué Dios ha escogido a uno sobre el otro, pero te voy a decir, Dios opera a un nivel muy, muy diferente que el de nosotros. Y Dios hace las cosas en lo espiritual. No podemos pensar, que Dios me ha escogido. ¿Por qué? Porque soy guapo, porque soy bella, ¿no? O porque tengo sabiduría, ¿no? Es que, soy buena persona. Es que tengo el corazón contrito y humillado. Ok, por favor, ¿no? ¿En serio? Mira lo que las escrituras nos dicen para que no se nos infle el ego y vayamos a creer más de nosotros mismos. Ay, sí, soy un siervo humilde. No, ya no eres humilde cuando ya lo clamaste. Primera de Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. ¿Quién soy yo? No soy nada. Pero Dios nos ha dado dones a todos y nos quiere usar en esa capacidad, con esos dones. Pero no es para que se nos infle el ego. Es simplemente ser obedientes al Señor, cumplir con Él, no con la carne. Versículo 20 y 21.
Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendeciré a Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manases. Y puso a Efraín antes de Manases. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Entonces vemos la confianza que Jacob, que ahora Israel, tiene en Dios. Si sigues operando en la carne, no vas a tener confianza en Dios. Él estaba en paz, él sabía que iba a morir, él sabía que Dios estaría con su descendencia y que Dios iba a cumplir con sus promesas. Sabía que iban a regresar a la tierra prometida. Y es en su confianza en Dios que él sabía que estaría en lo prometido y en lo eterno. Te voy a decir qué gran bendición es tener esta confianza en Dios. De saber que Dios estará con nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Y te voy a decir, esta es una gran preocupación para muchos padres. En ver los últimos días de muchas personas. Ha estado al lado de la cama de ellos. Y muchos no se pueden ir. Pelean el vivir. He oído hasta doctores decir, ya es para que no estuvieran aquí, pero están peleando. Se están deteniendo. Pelean para vivir porque no tienen esta confianza en Dios. No saben que sus hijos y sus nietos están en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos no vivieron de esa manera. Pero qué diferencia del hermano o de la hermana que camina con el Señor, que confía en Él y que tiene esta paz y confianza. Yo verdaderamente me estoy derritiendo que mi nieta venga y me dice, Papa, I love Jesus. Wow. ¿Cómo me toca a mí? Gracias, Señor, de saber. Te pregunto, ¿tienes esta confianza? ¿Te gustaría tener esta confianza? La puedes tener, pero tienes que conocer a Dios personalmente. Y solo lo puedes conocer a través de su Hijo, Cristo Jesús. El único camino hacia el Padre. El versículo 22 dice, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces vemos que le da una porción, una parte más que a sus hermanos. Se la da a José. Y José no necesita nada, pero él recibe una doble porción. Le dio una parte especial de la tierra. Y te voy a decir, esto fue con un anticipo de toda la heredad que iba a recibir. En Juan 4:5, increíblemente, vemos esto en el Nuevo Testamento. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahí está. Aún hasta hoy en día. Increíble. Simplemente increíble. Pero Dios es fiel. Dios va a cumplir su voluntad. ¿Qué es la aplicación aquí? Anoté 3 puntos. El tercer punto está un poco largo. El primer punto es: todos somos pecadores y todos vamos a morir. ¿A dónde vas? ¿Qué es tu destino? ¿Conoces a Dios personalmente? 2. ¿Tienes confianza como Jacob? ¿Confianza de saber que estás en las manos de Dios?
Lo puedes decir, pero se va a demostrar el día que venga la muerte tocando. Ahí se va a ver si es una fe genuina o no. Tercer punto, la fe madura. La fe madura crece con adversidad. La fe madura nos permite conocer y dar testimonio de Dios. La fe madura nos permite glorificar a Dios. La fe madura crece y demuestra amor. La fe madura nos permite ver lo imposible. La fe madura tiene confianza en Dios. La fe madura es demostrada en obediencia. Amén. Si nos ponemos de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Si no conoces a Cristo, en un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que te pueden explicar el Evangelio para que tú también seas salvo. Si no estás bien con Dios, arrímate. Hay que reconocer que nuestras vidas están en sus manos. ¿Temor de qué? ¿De la muerte? Que no sea así para el creyente. Pablo nos dice, estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios. Pero uno mismo tiene que tener paz en su vida. Y esa paz solamente viene a través de nuestro Salvador Cristo Jesús.